Ok, buenas tardes a los que no vinieron y a los que están viendo esta grabación. Esta clase tiene la asistencia de 22 personas y 2 gatos, así que quede constancia de eso. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer base de datos en Python, ¿ok? Base de datos en Python. Y para utilizar una base de datos vamos a usar una librería que se llama SQLite 3. Notas, detalles administrativos. En el hora virtual, en la semana 3 ya coloqué la información de PyQt y de PySide, PySide y PyQt. Y PySimple GUI también está ahí. En la semana 4 ya puse un video sobre Matplotlib y tkinter, ¿sí? Ahí está la información más detallada. Lo he visto hoy día y sí, tiene mucho más detalles de cómo construir una aplicación. Así que dense una vuelta, véanlo y si les gusta, ya saben, ¿no? Digan que les gustó. Y esta semana también he puesto un montón de videos. Esta semana hay un montón de videos en la aula virtual sobre el base de datos, en donde también se construye poco a poco varias consultas y se va viendo cada detalle. No está separado por pedazos. Cada video es cortito. La idea es que puedan revisarlo y ir viendo poco a poco cómo funciona. Si es que la información que está acá no les ha sido clara y no se quieren soplar un video de 3 horas, de 2 horas, de 5 horas al final, no, al final. Eh, a ver, ¿para qué vamos a hacer una base de datos? Si estamos bien con archivos. Eh, porque el problema es que nosotros traemos toda la información del archivo de texto, el archivo CSV, el archivo JSON o lo que sea. Lo puedo convertir en un objeto por último y guardarlo. Eh, pero siempre estoy evaluando la información y no quiero eso, ¿sí? Lo que yo quiero es guardar la información en algún sitio y luego poder consultarla para que en mi consulta lo que obtenga sea el resultado y la respuesta específica de una búsqueda, ¿sí? Y eso es una base de datos. Una base de datos se puede separar en dos, se puede clasificar en dos tipos, una base de datos relacional y una base de datos que no es relacional, ¿sí? Básicamente la distinción es esa. Hay más tipos de base de datos, pero esas son las más grandes. Las bases de datos no relacionales se conocen como NoSQL y se han popularizado mucho, en buena parte por las aplicaciones móviles. Una base de datos no relacional, porque siempre por ahí preguntan eso, es una base de datos en donde la información se guarda como si fuera un archivo, donde los datos que normalmente se consultan juntos se guardan juntos. Es como una historia médica. Cuando yo voy a buscar la historia médica de un paciente y me devuelven el file, está todo, ¿no es cierto? Está su nombre, su apellido, peso, altura, las veces que vino. Normalmente yo no quiero un pedazo de ficha médica, quiero todo su historial. Entonces, toda la información se guarda en un solo paquete, en un solo bloque. En cambio, una base de datos relacional no es así. Una base de datos relacional, yo lo que tengo son diferentes tablas con diferentes datos, pero que todos ellos están relacionados entre sí, ¿sí? De tal manera que yo puedo consultar cualquier dato de un registro que esté distribuido a lo largo de varias tablas. ¿Sí? Hay algo que los va a conectar, hay ciertas conexiones que existen entre ellas, llamadas relaciones. Entonces, Ted Code creo que en el 60 fue que el que inventó en IBM, hizo un trabajo teórico sobre cómo organizar los datos en diferentes entidades y relacionar a ellas a través de ciertas conexiones, de tal manera que yo pudiera organizar la información y así poder construir un sistema en el que se le podría hacer consultas para obtener respuestas. La gente de IBM se puso las pilas sobre este detalle teórico, pero quienes más le sacaron provecho fueron la gente de Oracle, que construyó las primeras bases de datos enormes con Oracle y definió, básicamente le dio la forma que hoy día tiene, un lenguaje de consultas que se llama SQL. SQL no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consultas, para hacer consultas a una base de datos. Es un estándar hoy día, no es el estándar de consultas en base de datos. SQL es bien sencillo de aprender. De hecho, cuando alguien quiere aprender a programar, normalmente hoy día le dicen HTML, ¿no? Pero
Realmente la mejor recomendación sería que aprendas SQL, ¿no? Porque SQL se aprende muy bien en una semana. En un mes se aprende bastante bien. Y en 3 meses uno saca un certificado de SQL. Entonces, es bastante fácil, digamos, introducirse en los detalles de SQL. ¿Sí? No es difícil. En buena parte porque SQL es un lenguaje que es inglés, literalmente es inglés. ¿Sí? Solo hay que acostumbrarse un poco a usar las formas de alguna manera, pero es inglés. Entonces, en este curso no vamos a enseñar SQL, no lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Pero si ustedes quieren saber más de SQL, pueden buscar en internet con la información que vamos a manejar aquí. No debería haber ningún problema. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a manejar bases de datos utilizando la librería SQLite y va a ser una base de datos relacional. Una base de datos normalmente es una estructura, es un software, es un programa que se almacena en un servidor. Y en ese servidor se crea la estructura de los datos. Los datos se organizan en tablas. Y ustedes tienen que pensar en las tablas como si fueran hojas de cálculo. Cada tabla sería una pestaña del archivo, diferentes tablas, todas guardadas en el mismo archivo, que en este caso sería la base de datos. Una base de datos puede tener varias tablas y cada tabla va a tener varios registros, que en este caso serían como las filas en un archivo Excel, un archivo de hoja de cálculo. Y estos registros van a guardarse en una estructura ordenada en diferentes campos, que haciendo el paralelo con una hoja de cálculo serían las diferentes columnas de ese registro. ¿Okay? Esto reside normalmente en un servidor, de tal manera que muchos clientes pueden consultar de manera simultánea a la base de datos. Y la base de datos tiene un conjunto de mecanismos de seguridad y de protección de la información para que, por ejemplo, cuando un usuario esté consultando una información, no haya otro que quiera cambiar esa data o quiera borrar un registro que está siendo consultado por otra persona, ¿no? Hay bastantes mecanismos de control internos en una base de datos que están prefigurados en la base de datos. Eso SQLite lo que hace es convertir ese servidor en un archivo. Entonces, yo ya no tengo un servidor de base de datos, yo no tengo un archivo donde está toda mi base de datos. Esto es bien ventajoso porque permite introducirse los temas de base de datos, pero sobre todo porque permite migrar la base de datos conjuntamente con la aplicación. Y esa es la razón por la que SQLite, aunque es una base de datos pequeña comparada con los otros modelos de base de datos, es la base de datos que más se utiliza en el mundo por el alineamiento de las aplicaciones móviles. Necesito una base de datos corriendo en mi propio programa, en mi propio equipo celular, en mi propio teléfono inteligente, porque ahí voy a registrar información y no me voy a estar yendo a la nube a cada rato. Entonces, al ser un archivo muy chiquito, permite integrarse en cualquier elemento. Los proyectos de Internet y las cosas también suelen recurrir a una pequeña base de datos, ¿no? Tener una pequeña base de datos que puede ser SQLite. Pues ahí voy manipulando toda la información. Son archivos pequeños, además. Bueno, va a depender de lo que quiera grabar ahí. SQLite además es una librería escrita en C, o sea que es muy rápida, ¿sí? Es bastante rápida. Y lo que hace es implementar un motor de SQL. El motor de SQL va a ser el software que va a traducir las sentencias SQL en las instrucciones necesarias para traer la información de la base de datos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas? Necesitamos aclarar los términos antes de avanzar. Eh, Para operar en una base de datos, yo lo primero que tengo que hacer es conectarme a una base de datos. En un sistema tradicional me tengo que conectar a un servidor con usuario, password. El administrador del servidor de base de datos me debería dar permiso sobre qué tablas voy a acceder, ese tipo de cosas. Eh, pero en este caso, como es un archivo, eh, yo me voy a conectar al archivo, pero igual me voy a conectar, así se llama la instrucción. Una vez que me haya conectado a la base de datos, necesito establecer un cursor sobre esa conexión. Un cursor va a ser para acceder a la información de la base de datos, ya sea para realizar una consulta o para obtener los resultados de consulta.
Ustedes tienen que pensar en un cursor como si fuera una bandeja de entrada y salida, como esas bandejas que hay en las oficinas, donde hay una bandeja para los documentos que entran y otra para los documentos que va a pasar una persona y se los va a llevar, ¿no? Una bandeja de entrada y salida. Un cursor es eso. Un cursor es básicamente una bandeja donde se intercambia la información que entra y sale. Una vez que tengo un cursor, con ese cursor puedo hacer un conjunto de cosas. Puedo crear una tabla, puedo borrar una tabla, puedo insertar información en la tabla, puedo consultar información en esa tabla, puedo cambiar información en esa tabla, puedo borrar algún registro completo en esa tabla y algunas eh, operaciones de confirmación. Y luego, una vez que termine de hacer todo lo que tengo que hacer, tengo que cerrar la conexión. Tengo que desconectarme del servidor de la base de datos. Ese es más o menos el flujo que se puede seguir. A SQLite, y eso va a estar en la información en el aula virtual, se puede acceder a través de Anaconda Prompt también. Ustedes escriben SQLite 3 y le dan Enter y va a aparecer un prompt que va a decir SQLite. Y ahí yo puedo empezar a escribir operaciones de base de datos, crear mis tablas ahí, hacer mis consultas, puedo hacer absolutamente todo, pero no voy a poder hacer un script que haga eso. ¿Sí? Para salir de ahí, no, hay que poner punto quit y me voy, ¿no? Pero no lo vamos a manipular por ahí, ¿no? Por ahí no lo vamos a poder manipular. No, no, sí vamos a hacerlo, pero no lo vamos a manipular. Vamos a acostumbrarnos a hacerlo en un solo sitio. Entonces, vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a probarlo. Entonces, lo que necesito hacer acá es importar SQLite 3. SQLite 3 ya viene instalado en Anaconda y en todas las distribuciones de Python desde hace algunos años. ¿Sí? Antes no estaba, pero a partir de no sé qué versión de 2.7 para arriba ya llegó y se quedó y listo. Entonces no hay que instalar nada, no hay que instalar absolutamente nada. Yo importo SQLite 3 y listo, funciona. Funciona, importo, ya está, listo. Lo voy a dejar importado para que esto corra más rápido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una conexión, conectarse a una, a una base de datos, ¿no? Conectarse a una DB. En el caso de SQLite 3, conectarse a una DB es abrir un archivo. Está bien lento. Abrir un archivo. Abrir un archivo o crear uno. ¿Sí? El archivo no existe, se va a crear un archivo nuevo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, necesito abrir una conexión con, voy a llamar con. Acá pondré SQLite3.connect, ¿no? Me voy a conectar a mi base de datos. Listo. ¿Eh? El archivo, yo voy a crear mi archivo. Yo lo voy a crear. Si yo me voy a conectar a un archivo que ya exista, tengo que buscar un archivo hecho en el motor. Un archivo hecho en SQLite 3, ¿no? Tiene que ser así. No tiene una extensión definida realmente, puedo poner cualquier cosa. Acá vamos a poner database.db, por ejemplo, y ya está. ¿Sí? Pero no es un archivo de texto, no es un archivo de otra cosa, es un archivo de base de datos. ¿Sí? Hay un formato y el formato lo va a generar el propio SQLite 3. Entonces tiene que ser un archivo hecho con SQLite 3. Nosotros lo vamos a hacer, entonces va a generar un archivo. Si yo lo abro, no voy a ver nada, es un archivo binario. Es un archivo binario. Tiene formato binario. Si ven la ayuda que ha salido ahí como contextual, hay bastantes parámetros que se pueden poner, hay bastantes. Y otra cosa que se puede hacer es poner esto de acá, 2 puntos, memory 2 puntos. O sea, así, 2 puntos, memory 2 puntos. Eso lo que hace es crear una base de datos en memoria. O sea, no registra nada en el disco, sino en memoria. Y yo puedo trabajar en memoria como si tuviera una base de datos. El único inconveniente es que es memoria RAM. Entonces, si yo cierro la conexión, la base de datos se borra. ¿Sí? Se borra. Se utiliza mucho cuando yo quiero hacer algo rápido o quiero hacer una prueba y ya está, ¿no? Pero si realmente quiero dejar esto en algún lado, la idea es que lo guarde en un directorio, ¿no? Hay gente que le pone acá DBase, hay gente que le pone data, eh, no hay un estándar. Entonces yo le pongo DB, database.db.
Esto lo que va a hacer es crearme mi archivo, ¿no? Una vez que tengo mi archivo o me he conectado, o sea, si no tengo el archivo, se crea el archivo. Y pase lo que pase, se crea o no se cree, me conecto a la base de datos. Yo estoy conectada con el archivo abierto, ¿no? Entonces acá se define un curso sobre, sobre la conexión. Entonces digo cur, que es igual a con.cursor. Ya está. Entonces lo que hago ahí es establecer un cursor. Y es con ese cursor con el que voy a trabajar. ¿Sí? Aquí voy a realizar una acción sobre la base de datos. Vamos a ver qué se hace. Una vez terminado eso, lo que voy a hacer es confirmar la acción con punto commit. Y al final voy a cerrar o desconectarme, ¿no? Desconectarse de la base de datos, de. ¿Sí? Y esto lo hago con conexión.logs. ¿Sí? Entonces, algunas palabras acá. Esto de commit. Commit es la confirmación de una acción. Una base de datos es un sistema resiliente, es un sistema que tiene parámetros de seguridad. Y entre ellos está el hecho de que los cambios no se realizan hasta que no se confirmen. ¿Sí? Cualquier acción que produzca cambios en una base de datos requieren confirmación. Ahora, la confirmación se hace sobre la conexión y no sobre el cursor. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer varios cambios. Puedo cambiar un registro en una tabla A, en una tabla B, en una tabla C, y al final confirmo todas las acciones. Entonces tengo varias acciones del cursor o diferentes cursores haciendo diferentes cosas. No lo sé, pero al final cuando yo confirmo los cambios sobre la base de datos en general. Entonces, commit es un método de la conexión, no del cursor. ¿Sí? Es una fuente de confusión. Ya está. ¿Qué cambio voy a hacer? Y acá lo voy a separar, lo voy a hacer diferente a como está en la aula virtual. Lo que voy a hacer primero es especificar mi sentencia SQL y la voy a especificar con triple comilla. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacerlo ordenado. ¿Sí? Para hacerlo ordenado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear una tabla. Entonces pondré create para crear una tabla. Si quiero consultar, pondré select. Si quiero eliminar una tabla, pondré drop. Si quiero actualizar una tabla, pondré update. Si quiero eliminar una tabla, pondré delete, por ejemplo, ¿no? Entonces, regresando a lo que vamos a hacer acá. Si se dan cuenta en inglés, voy a crear create table, ¿sí? Y le voy a poner todavía if not exist, con S final. Pacientes, ¿sí? Voy a crear una tabla llamada pacientes, siempre y cuando esta tabla no exista. Entonces, lo primero que deben notar es que además de que SQL está escrito en inglés, suele tener un estándar de escritura. Para SQL, los espacios en blanco, tabuladores o lo que sea, son irrelevantes. Y eso incluye el uso de mayúsculas y minúsculas. Es totalmente irrelevante. Yo puedo escribir esto así, create, y poner la A minúscula y la E así, y esto va a funcionar. No hay ningún problema. Create y create es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. A diferencia de Python, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y esa es la razón por la que existe un estándar de facto. Todas las instrucciones SQL se escriben con mayúsculas. Y lo que no es SQL, como nombre de las tablas, de los campos, se escribe en minúsculas. Ese es el estándar. Por eso es que pacientes lo he escrito con minúsculas, porque es el nombre de la tabla. Y todas las palabras reservadas de SQL estarán en mayúsculas. Entonces, voy a crear una tabla si es que esta no existe. Y ese es el tercer detalle. El tercer detalle es que SQL, a la hora de crear tablas y hacer algunas concesiones o instrucciones, contiene ciertas instrucciones que permiten proteger una tabla. ¿Sí? Entonces, yo no voy a reescribir una tabla que ya exista, por ejemplo. Entonces, una cosa muy importante de esto
con respecto a Python es que lo que hace es me va liberando a mí de responsabilidades desde el punto de vista de Python. Porque ahora ya no voy a entrar a la base de datos y revisar si hay una tabla para ver si la creo o no. Tampoco voy a ponerle un try. No. Voy a poner ciertos controles en el SQL, en la tabla, perdón, para su construcción. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es lo que se conoce como un esquema. Un esquema es el diseño de la base de datos. Y eso es lo que ustedes tienen que practicar. Es cómo se diseña una base de datos. ¿Sí? Cómo se construye una base de datos. A la hora de construir una base de datos, yo lo que voy a hacer es crear registros en forma de tablas. Y estas tablas tienen que tener columnas para los diferentes campos. Y una cosa que tengo que hacer es pensar en una columna que haga que todos los registros sean diferentes. Tiene que haber una columna que siempre sea diferente, de tal manera que cuando yo busque mis datos en la consulta, pueda identificar a cada uno de ellos de manera aislada. No puede haber dos registros iguales, si no, no tiene sentido. Pierde consistencia la base de datos. Si estoy repitiendo un registro más de una vez, no es dato consistente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá en pacientes, ¿sí? Es esto de acá. Voy a darle un espacio, tab, no sé, voy a ponerlo así. Y acá, voy a crear mis campos, ¿sí? Para pacientes voy a necesitar un ID. El ID es el dato que me va a identificar a mí, o sea, me va a identificar a cada paciente que voy a registrar como único. Por ejemplo, puede ser su DNI, puede ser su documento de identidad. ¿Sí? Ese sería el campo único de tal persona. Ese sería el campo que hace que todos los registros sean diferentes, porque no va a haber dos personas con el mismo DNI, a menos que seas congresista. Pero bueno, dejemos de lado ese caso. Todos tienen DNI diferentes, ¿no? Todos tienen DNI diferentes. Entonces, como quiero que eso sea cierto, lo primero que tengo que hacer es especificar el tipo de dato. ¿Sí? Para SQL no existe nada más que instrucciones. Espacios en blanco, tabuladores, mayúsculas, minúsculas, tabs. Eso no existe. No lo considera. Este espacio acá que yo he puesto aquí, ni siquiera lo va a ver. Ni siquiera lo va a ver. Entonces, bajo esa libertad, se ha escogido que las instrucciones de SQL combinen mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas para las instrucciones, minúsculas para los campos. ¿Cómo sabe el motor de base de datos dónde termina la instrucción SQL? Porque es un string. Y el string termina donde termina. No tiene un carácter nulo al final, digamos, ¿no? Ya, él va a terminar acá. Va a terminar ahí. Donde termina el string. Ya, entonces, lo primero que tengo que hacer cuando defino un campo es ponerle su nombre, y luego ponerle el tipo. Aquí yo tengo que poner el tipo, no puedo dejarlo abierto así. Y en el caso de SQLite, algo puede ser entero, por ejemplo, o algo puede ser real, para floats, o algo puede ser texto, ¿sí? Y, y paran de contar. Eso es todo lo que hay. Hay dos casos adicionales. Puede ser vacío o puede ser algo que no sé qué será, pero cuando le cargue el primer dato se convertirá en otra cosa. Si le cargo un entero, se volverá entero. Si le cargo un float, se volverá real. Si le cargo un texto, se volverá texto y así hasta el final. O sea, no va a poder cambiar. Una vez definido con el primer dato cargado, se queda fijado. Y esto no es una buena idea, ¿no? Debe estar ahí por si acaso sea estrictamente necesario hacer una cosa como esa. Pero normalmente tipo de datos, ¿no? Íntegra. En este caso el ID va a ser entero. Otra cosa que voy a definir acá es que esto es un primary key. ¿Sí? Es un primary key. Eh, un primary key es la especificación que indica que ese dato va a ser el campo definitorio de ese registro. Es el dato que siempre será diferente. ¿Sí? Eso significa primary key. Es la llave primaria.
es el dato que me va a permitir abrir ese registro, ¿sí? Yo necesito que ese dato sea diferente. Y acá le voy a poner integer not null. Y con eso le estoy diciendo que no puede estar en blanco. Y la combinación de not null con primary key va a hacer que esto siempre tenga un dato. Y si yo no le envío absolutamente nada a SQLite 3, cuando le cargo un registro, lo que hacer es SQLite 3 poner una etiqueta numérica ahí autoincremental, de manera automática. Yo ni siquiera me voy a preocupar de verificar que ID sea diferente. Ni siquiera voy a cargar nada. Cuando yo le cargue información, lo van a ver más adelante, automáticamente se va a cargar un dato. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que se llama la integridad de los datos. La base de datos se va a encargar de que la data se registre correctamente. ¿Sí? Es decir, yo le voy a agregar esa parte de la complejidad de la base de datos. Entonces me quita un enorme peso, ¿no? Me quita un enorme peso. Ya está. ¿Qué otros datos necesito? Nombre, peso, apellido, nombre, ¿no? Nombre del paciente. Será un texto, ¿sí? Y también será not null. Yo creo que todos los datos, quiero asegurarme de que todos los datos existan, ¿no? De que no haya un registro sin nombre, por ejemplo, ¿no? Un registro sin nombre. Text not null. Peso será entero, not null también. Y altura será un real, not null. ¿Sí? Y acá se acaba. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Esa es mi instrucción SQL, la instrucción SQL que voy a ejecutar sobre mi base de datos. ¿Sí? Sobre mi base de datos. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que en esa pequeña instrucción hay mucho. Esa es la definición del esquema, así se llama. ¿Sí? La definición del esquema. ¿Qué es lo que yo estoy construyendo? Un esquema. Una muy buena forma de ver un esquema, y voy a salirme de algún rato para que vean otra cosa. A ver, lo voy abriendo mejor de una vez para que lo puedan ver. Lo voy a separar en una pestaña diferente. Ya está. Porque cuando se comparte toda la pantalla se pone medio raro, ¿no? Una forma de diseñar un esquema es a través de algún aplicativo que esté en la web que me permita diseñar esquemas, ¿sí? Uno que suelo usar en estos temas es DB, SQL Browser Esquema. SQL Esquema Online. dbdiagram.io. dbdiagram.io. Esto lo que hace es, me permite diseñar esquemas de forma gráfica, ¿sí? No voy a poder trasladar el código así tan fácil, pero me permite ver algunas cosas que en texto no se ven muy bien, ¿sí? Hay una forma de ver el esquema en SQLite. En la próxima clase se los muestre, o posiblemente el jueves. Pero la verdad es que teniendo una herramienta como esta no tiene mucho sentido. Entonces, acá yo ya dejé escrita en una sesión anterior la definición del esquema, ¿no? Acá le puse table, pacientes, corchetes, y ID entero. Y entre los corchetes cuadrados, PK, que significa primary key. Y acá le voy a poner increment para simular lo otro, ¿no? Nombre, texto, peso entero, altura real. Y al final lo que tengo es esto. Esto es mi esquema. En los diagramas de base de datos normalmente se ve esta figura, ¿no? Y luego se ve otra tabla acá al costado y se ve cómo se interconectan entre sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el esquema se va a ir complejizando cada vez más. Van a haber varias tablas y van a haber relaciones entre ellas. Se van a conectar entre ellas. ¿Sí? Van a conectar. Entonces, con Diagram.io puedo crear esto. Acá puedo crear un nuevo campo, IMC, una cosa real, ¿no? Que aparece acá abajo. IMC real, por ejemplo. Cosa que no hemos hecho, que podríamos haber hecho.
Ya está, ¿no? Entonces acá voy construyendo mi esquema. Eso mismo es lo que he hecho en el código, exactamente igual. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar esa instrucción SQL, ¿no? Ya la tengo lista para su ejecución. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es invocar sobre el cursor a la ejecución de esta instrucción. Entonces, cur.execute. Lo que voy a ejecutar será esta instrucción SQL que acabo de escribir, con cur.execute. Ejecuto la instrucción, la base de datos se crea, ¿sí? Y voy a confirmar esa acción. Entonces, ejecuto este código de acá, y si no me da error, quiere decir que ya construí mi archivo database y debería haber una tabla dentro. Entonces, si vengo acá, voy a encontrar que aquí está database. Ahí está, ¿no? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo puedo saber si realmente se creó una tabla? Igual puedo entrar y hacer una consulta y mirar todo, sí. Pero otra forma de hacer esto es consultando también con una herramienta libre en la web, ¿sí? Si miran bien, se las voy a mostrar. Nuestra herramienta, la que uso yo y que se la recomiendo, eh, es SQL Browser, creo que se llama así. Hay un paquete que pueden bajarlo, instalarlo y hacer lo mismo, ¿no? Eh, pero este de acá, SQL Online se llama, sqlonline.com, es un visor de archivos SQL, ¿sí? Que me permite cargar información. Entonces aquí en File le voy a dar abrir la base de datos DB y vamos a abrir el archivo que hemos creado, database.db. Estamos aquí y aquí debe estar database.db, ¿no? Si se dan cuenta, el icono es diferente, ¿no? El DB lo reconoce Windows de alguna forma. Y lo carga. Y aquí está, pacientes. Si abro pacientes, voy a ver que mi tabla pacientes, que no tiene nada, por eso no veo absolutamente nada en esta sección, tiene, este archivo tiene una tabla que se llama pacientes, ¿sí? Que se llama pacientes, y tiene 4 columnas: ID, que es entero, el nombre, que es un texto, el peso, que es un entero, y la altura, que es un real. Y de estos, el integer, el ID, es una llave, la llave primaria, por eso sale con una llave acá, con un icono de llave. Ese es un programita que me permite ver gráficamente lo que ha pasado, ¿no? Básicamente lo que ha pasado. Está bien. Y me reconoce que mi archivo es SQLite. Si se dan cuenta, acá hay MariaDB, PostgreDB, MS SQL. Es decir, yo puedo cargar una base de datos que haya creado en otro motor, y lo va a reconocer como tal. Entonces, este paquete me ha reconocido mi base de datos como una base de datos generada en SQLite. ¿Sí? Entonces, está bien, me da toda la información que yo necesito saber. Es una herramienta bien interesante esta, ¿no? Yo les recomiendo que la tengan, la usen, lo guarden en sus favoritos y la usen para las aplicaciones con base de datos, que le va a permitir ver lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que es el gran problema cuando trabaja con base de datos, ¿sí? El gran problema que no tiene cuando trabaja con base de datos. ¿Cómo ingresó al archivo de Spider? ¿Cuál archivo de Spider? El que creé, la base de datos que se creó. Acá en File, File Open. Desde SQLite. ¿Qué estás hablando? SQLite Online debe ser, ¿no? Bueno, de acá, Open y lo cargo. No lo puedo jalar. No, eso no. Lo abro acá. Ya está, ¿no? Entonces acá vamos a dejar esto, lo vamos a abrir varias veces mientras vayamos avanzando. Ok, regresamos entonces a nuestro Spider. Ya está. Entonces, lo que tengo ahorita es mi tabla. Esto es lo que tengo. No he hecho gran cosa. Ahora, una cosa que suele pasar, y suele pasar mucho, es que después me doy cuenta que me equivoqué, ¿sí? Resulta que esto no era real y debí ponerle no null. Eso pasa cada rato. Entonces, una cosa que va a tener que hacerse es rehacer la tabla. ¿Por qué? Porque el esquema, una vez establecido, ya no se puede cambiar, ¿sí? Ya no se puede cambiar.
Yo puedo rectificar mis datos, pero mi esquema no lo puedo cambiar. Lo cual tiene perfecto sentido, porque si yo he creado una tabla, no puedo agregar una columna mañana, ¿no? Porque los otros datos no tienen ese campo. Entonces yo tengo que borrar todo y tengo que volverlo a crear. Entonces, ojo, estoy hablando de definir el esquema de la tabla. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es borrarme la tabla. Entonces, vendré acá y diré drop table pacientes, ¿no? Lo único que cambia es mi instrucción SQL, nada más. Lo demás sigue exactamente igual. Commit, porque voy a confirmar esa acción. Si yo no pongo commit, no la tabla no se borra, ¿sí? Entonces hago esto acá y se fue la tabla. Ya no hay tabla, ¿sí? No hay, si abro el archivo en SQL Online, va a estar vacío. Me va a decir que no hay tablas, ¿sí? Ya está. ¿Sí? Entonces, esto es algo que yo siempre tengo a la mano. Siempre cuando creo una tabla, copio abajo para tener una celita en Jupyter en donde se borra la tabla. Por si acaso algo raro pasa, borro todo y lo vuelvo a crear. Entonces, vengo acá y lo vuelvo a crear. Ejecuto esto de vuelta y la tabla se vuelve a crear, ¿no? Ya está. Entonces, eso es drop. Drop elimina una tabla. Todo eso necesita confirmación. Siempre. Todas estas acciones necesitan confirmación. Espérense un ratito, quiero ver si puedo hacer un cambio acá, porque tengo que estar escribiendo líneas aquí. Es incómodo. Hay una opción acá en preferencias en donde se puede bajar más abajo de la última línea. El problema es que cuando se entra en preferencias, el Spire se queda congelado. No es ustedes, ¿no? No, delete es para borrar un registro. Para borrar un registro. No es para borrar un esquema. Con drop tiro una tabla completa, tiro toda la tabla así, completita. Editor, desplazar hasta pasar el final. Ya hasta ahora sí. Aplicamos y aceptamos. Ahora puedo hacer esto acá, hasta abajo, ¿no? Ya está. No tengo por qué estar poniendo, no tengo por qué estar escribiendo líneas y dejar líneas vacías, ¿no? Ahora sí puedo hacer esto. Es un truco simpático. Porque si no está eso, pueden bajar hasta acá nomás. Y hasta acá no me llegan. Entonces están escribiendo pegados a la línea de abajo, ¿no? Ahora sí. Entonces, vamos a insertar información en la tabla, ¿sí? Vamos a insertar información en la tabla. Ya que tengo mi tabla hecha, la voy a llenar con datos. Entonces, si esto es una copia, casi todo es una copia de lo mismo, ¿sí? Todo es una copia. Es un código que se repite a cada momento, es un código estándar. Entonces, ¿qué va a cambiar? El SQL. El SQL es lo único que va a cambiar. Después todo es igual. Creo mi conexión, creo mi cursor sobre la conexión, ejecuto una acción, realizo la confirmación y cierro. Entonces, acá lo que voy a hacer es insertar. Voy a insertar into pacientes. ¿No es cierto? Insertar en pacientes. Y de vuelta bajamos, para que nos quede bonito, por acá. ¿Sí? ¿Y qué vamos a insertar? Ojo, mi tabla tenía esta información, ID, nombre, peso y altura. No voy a considerar el ID. De frente voy a poner nombre, peso y altura. Entonces acá voy a poner nombre, peso y altura. ¿Sí? Listo. Ah, values. ¿Qué valores le voy a cargar a esos campos? ¿No? Lo voy a poner esto por acá. Así. Por acá. Values. ¿Qué valores? ¿No? Le voy a poner unos placeholders. ¿Sí? No le voy a poner datos, porque primero tengo que prepararme para el caso en donde esos datos vengan de afuera. Lo voy a fijar acá, ¿sí? No lo voy a fijar. Y si así fuera, esto nunca es una buena idea. Nunca es una buena idea poner metros. No, nunca, jamás. Va a evitar que yo pueda ingresar ahí de alguna forma una instrucción que puede destruir la base de datos. Sí, esto de acá lo que hace es definir que ahí van a haber campos. Ojo, no es una sustitución de textos así tan alegre, como si fuera un F. Es como que si acá yo pusiera F adelante y pongo corchetes y después pongo campos.
o pongo punto forma después de esto, le voy a cargar esto. No es lo mismo, no es lo mismo, no es una sustitución de texto. Ahí se sustituye un dato como tal, ¿sí? Entero, float, así, va de frente. No, no es como format. No estoy creando yo un string, sino que estoy pasando más información. Hay algunos detalles ahí, ¿no? Entonces es lo que se llama un placeholder. Esto lo que hace es evitar, como les digo, un ataque a una base de datos además. ¿Sí? Un ataque a una base de datos además. ¿Por qué? Porque acá, en uno de estos campos, yo podría poner una instrucción SQL. Y cuando se ejecute esto, va a ejecutar todo y cuando encuentra acá una instrucción SQL, se va a meter una instrucción SQL. Entonces, es bueno poner placeholders y controlar lo que voy a poner acá, desde afuera. ¿Sí? Tomar los controles, ¿sí? Tomar los controles de lo que voy a hacer desde afuera. ¿Sí? Para evitar lo que se conoce como un SQL injection, una inyección de sentencias SQL que puede destruir una tabla. ¿Sí? Que puede destruir una tabla. Cualquier administrador de base de datos que sabe lo que está haciendo evita esas cosas, no evita esas cosas. Un error de principiante. Ok, no le vamos a hacer un chiste de esto porque hay un chiste muy famoso. Ya, ¿qué hago con esos placeholders? Tengo que llenarlos con datos. Entonces, acá a la hora de decir ejecuta esto de SQL, le voy a pasar un segundo parámetro. Acá voy a pasar una tupla. Y acá le voy a decir, no sé, el violado. El violado pesa 80 kilos y mide 1,72 m. Y ya está. Es nuestro primer paciente. Y recién entendiste el violado, no puede ser. El violado es una persona que tiene una frustración, ¿sí? Por eso es algo subido de peso, ¿no? Siendo una persona de tamaño promedio. Es el ciudadano promedio que tiene una frustración con su nombre, ¿sí? Todos los nombres que yo utilizo son personajes, ahí los tengo bien mapeados. Yo sé qué cosa tiene su personalidad y todo. Alguna vez lo voy a presentar así en video, van a aparecer así, voy a dibujar. Entonces, el violado pesa 1,80 m, pesa 80 kilos, mide 1,72 m, ¿sí? Entonces, se cuenta cómo está construido esto de acá, ¿sí? Se realiza la ejecución de la sentencia SQL y se le pasa una tupla. Y en esa tupla tiene que haber tantos datos como registros hay aquí, ¿sí? Como registros hay acá. Como placeholders hay acá. Y noten, no estoy pasando el ID. El ID no lo estoy pasando. Entonces ejecutamos esto y si todo va bien, pasa el registro. Ya está, ¿no? Pasa el registro y debería estar registrado. Debería estar registrado. Otra cosa que puede pasar es que puede ser que yo quiera registrar varias cosas, no quiero estar registrando de uno en uno, ¿sí? Entonces, vamos a construir acá una lista de pacientes, ¿sí? Que va a ser una lista que va a tener tuplas, ¿sí? Que va a tener una tuplas. Entonces, acá podemos poner varios pacientes. Puedo poner, no sé, el Zapallo, ¿no? El Zapallo, 54 kilos, 1,65 m. El Zapallo es una chica bien light, ¿no? Bien light. El Zapallo es una verdura, ¿no? Es una verdura. Armando Paredes. Armando Paredes lo vamos a cambiar porque hay un error. Le vamos a poner 88 kilos, 75, lo cual no está mal, ¿no? Pero Armando Paredes tiene sus detalles. Luego tenemos a Susana Oria, ¿sí? Susana Oria es 48 kilos, 1,60 m, ¿no? Super light, ¿no? Susana Oria también es super light, ¿no? Y más light que el Zapallo. El Zapallo más, es un Zapallo, pero ¿no? En cambio, Susana Oria es profesora, de hecho, Susana Oria es profesora de yoga, hasta donde recuerdo. Este bandido sí es un delincuente, ¿no? Ese sí es un delincuente. Ese pesa 110 kilos y mide 1,68 m. Es un retaco delincuente, ¿no? Es el típico personaje que ven en los noticieros de la mañana, ¿no? Que no sé qué hace ahí, además, ¿no?
no está tomando desayuno con sus hijos, así, no es un tipo así todo mal trajeado, mal hecho, ¿no? No sé qué hace ahí, no sé qué. Las noticias en la mañana en este país son un desastre, ¿no? No, pues no, es que no es un delincuente, es el sugar daddy de los delincuentes, ¿no? Es un sugar daddy de los delincuentes, ¿no? Tan así que se puede disfrazar de policía y pasa piola, ¿no? Porque parecen policía, pues no es policía. Los policías vienen con un chaleco y antibalas, pero así a punta de tamal, ¿no? Meten balas y sobrevive porque queda ahí la bala resguardada por 20 kilos de grano. Pobre policías. No, no se burlen de la policía. Ok. Eh, pero hay un monólogo de Adán Ramos sobre la policía mexicana que es para partirse la risa. Que parecía la peruana. Eh, entonces yo quiero cargar esto de acá y no lo voy a hacer uno por uno, pues, no lo voy a hacer uno por uno. Entonces lo que voy a hacer acá es cambiar esta tupla por la lista pacientes. ¿Sí? Como son varios, acá hay execute many, ¿no? Entonces hay una instrucción execute y hay otra que es execute many. Entonces yo ejecuto muchas veces la instrucción SQL y acá lo que tengo que pasar es una lista de tuplas, una lista de tuplas. ¿Sí? Entonces ejecutamos esto, pasa, sí, ya está. Entonces debería tener 5 registros en mi tabla en este momento. Y vamos a ver si es verdad. No vamos a confirmar eso de ahí. Vamos a confirmar eso de ahí de vuelta en la aplicación, ¿no? En la aplicación. En la aplicación, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se fue. Se fue la aplicación. No puede ser. En SQL Online, ¿dónde estás? El gato, me cierro de acá y aparece el Eros el gato. El único gato. Una cara así. Eros el gato. Me gusta, me gusta. Vamos a sacar un... Nuestro próximo personaje va a ser Eros el gato. Eros el gato. Ya está. Entonces vamos a ver si es verdad. Volvemos a abrir el archivo, porque eso no se va a refrescar, ¿no es cierto? Abrimos el archivo. Database. Tengo mi lista de pacientes, ¿no? Pero ahora, si le doy clic a pacientes, tabla, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Ahí está. Doble clic a pacientes. Tengo una consulta de todos los resultados. ¿Y por qué? Porque realmente ha ejecutado esta instrucción. Select asterisco from pacientes. Esa es la instrucción SQL que permite traer todos los registros de una tabla. ¿Sí? Todos los registros de una tabla. Y ahí está. Si se dan cuenta, el ID ha aparecido solo. El ID se ha cargado, lo ha cargado el motor de base de datos y le ha dado un valor incremental. Como no había registro, le puso 1, el siguiente le puso 2, el siguiente le puso 3, y así hasta el final. Eso es un proceso que es automático porque así yo lo definí. Es decir, primary key, not null. ¿Sí? Ojo. El nombre, el peso y la altura. Y miren cómo acá se registró 1.6 y 1.6. Es decir, trata de ser lo más compacto que se pueda para ahorrar lo máximo en memoria. ¿Sí? El violado no está en la lista, pero fue el primer registro que creamos. Lo creamos con execute. Y después hicimos 4 más con execute many. Entonces hay 5 registros. ¿Sí? Hay 5 registros. Se van agregando. Se van agregando. ¿Está bien? Están nuestros 5 pacientes en nuestra nueva clínica de pérdida de peso, que ya le pondremos un nombre, ¿no? Le pondremos un nombre en algún momento. No se me ocurre uno ahorita, pero le pondremos un nombre. Del doctor algo, ¿no? Es tan famoso que eso, ¿no? Del doctor Olaya, una cosa así, ¿no? Doctor Muerte, ¿no? Puede ser, ¿no? Había un capítulo en una serie antigua que después tuvo un remake, ¿no? Hace poco, se llamaba MacGyver, aunque realmente se llama MacGyver, pero es una horrible, en donde había un doctor que había que sacarle una información.
Y el doctor, en inglés, se llamaba Cito, con Z. Y a la hora que lo traducían en español, decía, tienes que ir a la cárcel con el doctorcito. Sonaba muy raro, doctorcito. Vamos a ver qué le podemos. Pero ahí está, ¿no? Ahí está la información registrada y guardada. Entonces, vamos a probar esto nosotros. Vamos a probar esto nosotros desde el propio script, ¿sí? Desde el propio script. Entonces, regresamos de nuevo a Spider. Regresamos a Spider para probar esto último. Se me va. Cuando está minimizado un programa ya no lo veo. Ahí está. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una consulta, ¿no? Hacer una consulta de lo que está ahí, ¿no? De lo que está ahí. Igualito, exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos? La misma historia, ¿no? La misma historia. Venimos acá, esto no, copiamos esto. Creo que acá sí va a haber un cambio sustancial. Primero, lo que voy a hacer es consultar a la base de datos. Entonces no voy a confirmar nada. No tengo por qué confirmar ninguna acción. Luego voy a ejecutar solamente una cosa. Voy a ejecutar una consulta. De SQL acá. No voy a pasar nada porque voy a hacer una consulta. Y mi consulta era bien sencilla, ¿no? Según lo que decía ahí. Decía select asterisco from pacientes, ¿no? Pacientes. Normalmente las sentencias SQL suelen terminar con punto y coma. ¿Sí? En SQL lo puedo poner como no lo puedo poner. Es igualito, ¿no? Alguien hace rato me preguntó, ¿no? ¿Cómo sabe que termina? Porque realmente tiene un punto y coma. Pero se puede evitar. Se puede evitar y se va a dar cuenta que ahí termina y listo, ¿no? Eh, ya está. Ahora, yo necesito ejecutar esto de aquí. Va a pasar algo aquí. Acá va a pasar algo. Cuando yo ejecute una sentencia SQL en la que estoy usando select, eso lo que hace es retornarme información, a diferencia de todo lo anterior. Create, delete, insert, lo que hace es tomar una acción sobre la tabla. Pero en este caso es una consulta. Entonces esa consulta me va a devolver información. Y ahí es precisamente donde voy a usar el cursor. Entonces, he usado el cursor hasta ahora como un elemento que me sirve como salida. Entonces ahora me va a servir de salida y de entrada. Me sirve de salida para hacer la ejecución de la instrucción. Pero cuando yo ejecuto una instrucción que tiene un select, lo que sucede es que en el cursor, a su vez, se va a guardar el resultado de la consulta. Y lo que va a guardar es un dataset. Así se llama. Un dataset es el resultado de esa consulta, es un bloque de datos. Entonces, ¿cómo yo obtengo información de ese dataset? Hay varias formas. Una de ellas es con cur.fetchAll. Y vamos a poner fetch así, fetch, y vamos a ver que nos complete. Ahí está. Tengo tres opciones. Tengo fetch all, que lo que va a hacer es devolverme todo el dataset. Va a tomar todo el dataset y lo va a trasladar a algún lado. ¿Sí? Lo va a trasladar a algún lado. ¿Okay? Y ese otro lado que se va a trasladar, lo que será es una colección de Python estándar, ¿no? Entonces acá puedo poner fetch all, una cosa así, y acá dice data. ¿Okay? Y acá voy a imprimir type data para que vean qué cosa es, y voy a imprimir data para que veamos qué tiene. ¿Sí? Pero si ejecuto esto acá, estoy ejecutando select from pacientes, lo que me va a devolver es una lista, Y esa lista tiene tuplas, o sea que tienen la misma forma de esto, la misma forma de lista pacientes. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo a fetch all, lo que trae es todo ese dataset y lo transforma en una lista de tuplas. ¿Sí? Otra cosa que puedo hacer es decir fetch one. Fetch one lo que va a hacer, fetch en inglés significa ir a buscar algo significa, ¿no? Es como search.
Fetch, la diferencia en inglés entre fetch y search, si no me equivoco, es que search es buscar, en cambio fetch es traer, ir, anda y tráeme eso, ¿no? Fetch es traer. Eh, entonces, si ejecuto fetch one, lo que va a devolverme ya no es una lista, es una tupla, porque me trae un registro, el primero, el primero. También hay fetch many, creo, ¿no? Fetch many, en donde yo le pongo acá, tráeme los 10 primeros, por ejemplo, ¿no? Pero los dos funcionan, sí, me trae todo el registro, claro, todo el registro, eso incluye el ID está ahí. Lo que pasa es que yo no lo he ingresado, pero es parte del registro. Es parte importantísima del registro, porque me permite identificar ese registro como único. Eh, entonces, fetch all me trae todo el dataset con una lista de tuplas. Fetch one me trae un registro y por ende me devuelve una tupla. Y fetch many con un número me va a traer una lista de tuplas. Tantas tuplas como yo haya especificado el número. ¿Sí? Ahora, eh, cuando yo llamo a fetch one, del dataset voy a sacar el primer registro y va a desaparecer del dataset y ahora el dataset se va a hacer más pequeño. Si vuelvo a ejecutar fetch one, vuelvo a extraer el siguiente registro, en este caso el registro con ID número 2, ¿no? Entonces voy sacando uno por uno, ¿sí? Voy sacando uno por uno. Es como que si una flecha estuviese bajando. Y eso, asombrosamente, se parece a qué cosa? Se parece a un archivo, cuando yo leo un archivo a través de un iterador, ¿no es cierto? Entonces, podría hacer esto de acá, podría hacer esto de acá, podría decir, for data in pur.fetch1, ¿sí? Pongo print data. Eso me debería traer todos los registros separados, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo que, ahí lo que hace, bueno, en vez de fetch one, no es fetch all, ¿no es cierto? Fetch all. Fetch one me va a traer un registro y me voy a ir viendo campo por campo. Luego fetch all, voy a ver todos los registros, ¿no es cierto? Porque fetch all me trae todo ese bloque y lo voy barriendo, ¿sí? Pero como la gente que hizo la librería SQL sabe bien lo que está haciendo, y la idea es que esto sea usado por un usuario de Python, esta idea de que voy barriendo poco a poco se parece mucho a los archivos. Recuerdan lo que dijimos en la semana 2, creo, 1, que había unos dos mágicos que me permitían barrerse esos objetos, y las buenas librerías utilizaban esto de tal manera que todo tuviera una forma pitónica de hacerse. Entonces, otra forma de hacer esto es decir, voy a barrer el cursor como tal, voy a iterar el cursor como si fuera un archivo, y lo que obtendré es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, la idea es que yo utilizo esto como si fuera un archivo de dataset, ¿no? A eso me refería cuando dije esto, ¿no? De que las librerías de Python tienden a repetir construcciones, formas de usar algo, ¿no? Entonces, si yo tengo un proceso llamado iterador que me itera un bloque, entonces voy a hacer que mi cursor sea un iterable, ¿no? Voy a un iterable, de tal manera que lo puedo usar dentro de un for. Y mi código se vuelve más Python, ¿no? Se vuelve más natural en su uso cuando estoy acostumbrado a usar ciertas cosas de alguna manera. ¿Sí? Entonces, lo podemos usar así de frente, for data en cursor, y eso va a ir barriendo uno por uno. Quiero traerme todo de golpe con fetch one, a veces quiero traerme los 10 primeros con fetch many, están las opciones, pero también está este atajo, ¿no? Este atajo para ir barriendo uno por uno. Puede ser que sea necesario. ¿Ok? ¿Está bien? Claro, clarín, por supuesto que sí. Entonces, con esta información, yo ya puedo construir cosas, ¿no? Yo ya puedo construir cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un script chiquito que me traiga esto más ordenado, ¿no? Más bonito, ¿no? Mucho más bonito. Entonces, en vez de que me imprima data, lo que puedo hacer es que me imprima esto de alguna forma
más simpática, ¿no? Entonces puedo venir acá y decir ID es igual a algo, nombre es igual a otra cosa, eh, eso es igual a algo y altura es igual a otra cosa, ¿sí? Puntos, otra cosa, ¿sí? El ID lo dejamos ahí nomás, todos somos de un solo carácter. El nombre le vamos a poner que esté en un campo de 16, peso y altura. Ya está, ¿sí? Ya está. Y no voy a usar F acá antes, sino voy a usar format, ¿sí? Porque me conviene usar format. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo acá, ¿qué cosa es? Data es una tupla, ¿no es cierto? Es una tupla de datos. Y yo quiero que cada elemento de la tupla esté aquí. El primero acá, el segundo acá. Entonces puedo hacer esto de acá, ¿no? Data 0, ¿no? Y luego data 1. Pero una cosa que puedo hacer es decir, desempaqueta esa. Entonces pongo asterisco data, ¿no? Asterisco data. ¿Y qué hace asterisco data? Desempaqueta la tupla. Y esa la convierte en 4 argumentos. Y cada argumento se trasladará a su posición, ¿no? Entonces, vamos a bajar esto aquí, no, vamos a dejarlo así. Y esto debería funcionar, ¿no? Debería funcionar. Ahí está, ¿no? Solo que acá en peso vamos a ponerle 3, ¿no? Porque somos una persona de peso realmente, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora se dan cuenta por qué vimos eso de asterisco, doble asterisco y esas librerías mágicas y todas estas cosas de las primeras semanas para hacer que nuestros códigos sean compactos, ¿no? Para hacer que nuestros códigos sean compactos, más Python, ¿no? Más Python, esa es la idea, ¿no? Entonces nos quedó bien chico con esto de asterisco data, ¿no? Nos quedó bastante chico, bastante práctico, muy claro, un código muy, muy claro. ¿Ok? ¿Está bien? Está fácil, está fácil. Ahora que sé un montón, ahora vemos un montón sobre estos detalles de Python. Entonces vamos a hacer una mini super aplicación con todo lo que sabemos ahorita. Una mini super aplicación que la vamos a ir construyendo en el tiempo. ¿Sí? Una mini super aplicación. ¿Sí? Vamos a ver quiénes están acá. ¿Sí? Vamos a ver quiénes están acá. Quiero hacer un monitoreo. Ya se viene parcial, ya se vienen parciales, ¿no? Y quiero tener información sobre ustedes. ¿Sí? Aparte que vamos a jugar un data de ustedes. Así que, ¿qué mejor data que ustedes mismos? ¿Sí? Para que no estemos trayendo data abstracta, sino ustedes, ¿sí? Entonces, lo que quiero es sacar información, lo vamos a hacer más adelante, pero sacar información de la asistencia a las conferencias, a estas clases, ¿no? Se puede sacar a través del aula virtual un reporte de si asistieron o no, cuánto tiempo estuvieron conectados, cuántas veces se reconectaron, a qué hora se conectaron, a qué hora se fueron. Toda esa data está ahí, ¿no? Entonces lo podemos guardar en una base de datos. Pero antes de eso, necesitaría una tabla con los alumnos, ¿sí? Entonces, vamos a crear una tabla con esto de ahí, pero tengo que sacar esto de algún lado, ¿sí? Esa tabla me devuelve una lista de alumnos, pero si no se han conectado todos, yo no puedo saber quiénes se han conectado o no. Necesito una tabla general de alumnos primero, ¿sí? Una tabla que se llame alumnos, digamos, y tendría a todos. Entonces, eso lo tengo que sacar de algún lado. Y buscando en el aula virtual, la verdad es que no he podido encontrar de dónde, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacerlo manualmente, pero no vamos a ser tan monces de hacerlo todo manualmente, ¿no? Así que a ver cómo lo hacemos de alguna manera. Entonces, por acá en el Blackboard, si yo vengo aquí a usuarios y me voy a usuarios de esta sección, voy a encontrar la lista de todos los usuarios de este curso. Y lo malo es que no tengo una cosa llamada exportar, ¿sí? Entonces, cuando tengo esas cosas, tengo que recurrir al aburrido y poco eficiente copiar y pegar, ¿no? Copiar y pegar. Entonces, ¿qué pasó? Se congeló todo. A ver, vamos a copiar esto de acá. Desde acá. Pero no quiero copiar los botones. Hasta acá. ¿Sí? Y esto me lo llevo a algún lado. Y me lo llevo a algún lado. Notepad. Vengo por acá. Y acá lo copio. Listo. Y esto lo guardamos. Guardar como.
Y lo guardamos aquí. Lista de alumnos.txt. Y regresamos aquí. ¿Sí? Y acá debe estar lista de alumnos. De alguna forma. ¿Está? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Entonces, la pregunta del millón. ¿Sí? La pregunta del millón. A ver, ¿dónde están? Acá están. ¿Dónde están? ¿Dónde está el chat? Se fue. Ya. ¿Cómo hago para sacar la data de ahí? Tengo un archivo TXT. ¿Qué me interesa? Me interesa el código de alumno. Me interesa su nombre, su apellido y su dirección de correo. Acá estoy yo. Yo no me intereso. Chao. No, este no. Ya está. Guardamos. Necesito sacar eso. A esas zonas. ¿Sí? ¿Están todos? Me parece que están todos. Me parece que no. Página 1 de 2. Acá falta gente. 30 personas. 30 personas son. Ya está. Hay más gente. ¿Ves? Se me está escapando los seres humanos por ahí. Me está escapando la gente. A ver. Ahora sí, están todos. Supongo que lo puedo copiar acá. Vamos a ver. Acá directamente. Archivo de texto. Sí. Bien. Entonces, borramos aquí en Holanda. Chau. No nos interesa. Ya está. Después, C. Valdés, Carlos Valdés. Tampoco nos interesa, nos estorba acá. La última clase que voy a dar, creo que en esa universidad. Fue de lo que acabo. Ya está. Es un ejercicio. Eh, a ver. ¿Cómo sacamos los datos? Ideas. Mirando esa data. Miren bien la data. ¿Cómo saco esa información? Voy a ajustarlo un poquito porque acá hay algo raro. Ya está, me borré acá un espacio en blanco y ahora sí. A ver, ideas. Necesito extraer código, necesito extraer nombre, apellido y email. No voy a sacar lo demás porque no me interesa. Un split. Pero cómo voy a saber dónde empieza y termina? Por ejemplo, el ciudadano Joseph Yamil Andrés tiene 3 nombres. ¿Sí? No todos tienen 2 nombres. Acá no, Joseph Yamil Andrés no malogra todo. ¿Sí? Puede decir 2 nombres, 2 apellidos, pero no, no es así. ¿Sí? Mm. ¿Hay algo que noten de separador entre los datos? Está separado por algo, ¿no? Está separado por algo. Miren, yo me pongo acá en mi cursor y me muevo y acá todo va bien. Pero cuando llego aquí en usuario, salto de golpe salto. Lo cual que quiere decir que hay un tab, hay un tabulador. Entonces, esto realmente es un CSV separado por tabuladores. Entonces, puedo usar esa característica para separar los campos. Entonces, acá está nombres, salta apellidos, y de ahí salta correos, ¿no? Y de ahí salta a qué cosa es estudiante y si está registrado, sí. ¿No? Acá hay otro campo en el aire que no sé qué es, no que no hay nada, ¿no? Pero estos dos últimos no nos interesan. Puedo usar eso, puedo usar esa característica, ¿no? Puedo usar esa característica. Entonces, vamos a eso. Entonces decimos file name es igual a lista de alumnos.txt y lo voy a considerar como un CSV, porque es un CSV, por más que no termine con CSV, es un CSV, solo que es limitado por tabulador.
Entonces, abrimos el archivo, Open File Name, ¿sí? As File. Y acá creamos un reader. Con csv.reader de file, acá le ponemos delimiter, creo que era, ¿no? Delimiter igual tab, ¿sí? El delimitador será un tab. Eso me va a permitir separar los campos. Como no tiene encabezado, no le voy a borrar un encabezado, sino directamente, ¿no? For data in reader in data. Vamos a hacer lo que sale. ¿Cómo está? Vamos a hacer lo que sale. Ahí está, ¿no? Tengo una lista con los registros, pero sale feo acá en el menú. Sí, ¿no? Los acentos y eso sale feo. Entonces, vamos a asegurarnos de que salga bien. Vamos a ponerle encoding igual df-8. ¿Eh? Hora de leer el archivo. Y ahora sí nos sale bien. Ahora sí. Ahora sale sí con acento, ¿no? Y todo lo demás. Y si lo miramos con detalle aquí, el primer campo, el primer elemento, es el código, menú de opciones, hasta nombre de usuario, una cosa así, ¿no? Después lo demás está bien. Este primero, perfecto. De hecho, lo vamos a ver acá, ¿no? For data, vamos a imprimir esto. For item in, next, no. Vamos a hacer esto. Data será igual a next reader. Pues acá tengo la primera fila. Entonces, for item in data. Y esto lo voy a numerar. Sí, voy a poner id acá. Y acá voy a poner el enumerate. Y acá voy a poner print F acá adelante. Y voy a poner item, corchete adentro. Y acá pondré id igual. Y acá pondré item. ¿Sí? Y vamos a ver qué sale. Y esa es mi distribución de datos. Esa es mi distribución de datos, ¿no? 2017, todo esto es demasiado. Solo me interesan los primeros campos. Luego, esto está bien. Marjorie, ahí estás, ¿sí? Ahí está la pila. Ahí está el correo. Está ahí, está todo separado. Y estos campos de abajo no me interesan. O sea, así como está casi bien. Está casi bien. Entonces, lo que vamos a armar es una lista de tuplas con esa información. Una lista de tuplas con esa información para poder cargarla en nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a bajar ahí, lo dejamos ahí. Y creamos nuestra lista de tuplas. Entonces vamos a decir alumnos. Alumnos es una lista vacía que voy a llenar con tuplas. Entonces una vez que tengo el reader, por data in reader. Entonces diré esto, ¿no? Alumnos.append y acá voy a guardar una tupla. El primer campo de la tupla va a ser data 0, ¿sí? El siguiente va a ser data E. Apellido, nombres o nombre, apellidos. Es indistinto, ¿no? Nombres, data 2, apellido, data 3, correo. 0, 1, 2, 3, ya está. El caso, hay que cambiar ese data 0, ¿no? Hay que cambiar ese data 0. El data 0 empieza desde el carácter 1, porque hay un pequeño espacio adelante. Y tiene, ¿cuántos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta el 11. Uno más. Listo. Cuando termine esto de acá, debería tener una lista que se llama alumnos y que tenga mi tuplas con los datos todos bien formateados y listos para cargarlos a una base de datos. Ya está. Ya está listo. ¿Sí? Se acabó. Así que lo único que me resta ahora es dar esto en un registro de base de datos. Una tabla que se llame alumnos. Ya está.
Entonces, vamos a hacer eso de ahí. Y como el tiempo siempre nos fastidia, lo vamos a hacer en base a esta copia, que es casi lo mismo, ¿sí? Casi lo mismo. Pero antes de eso hay que crear la tabla. Entonces, antes de hacer esto, hay que crear la tabla y la tabla la creamos por aquí, ¿no es cierto? La creamos por acá. Vamos a jalar de acá import SQL todo completo. Y vamos a crear nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, antes de esto, vamos a crear nuestra tabla. Entonces, ¿la creamos en la misma database? Sí, puede ser, ¿no? Ya está, no podemos cambiar más adelante. Listo, create tabla. Si no existes, ¿qué tabla? Alumnos. ¿Sí? Vamos a usar acá, eso sí va a ser interesante. ID, ¿qué usamos de ID? ¿Un ID autoincremental? ¿O usamos algún dato de ese campo que ya exista? Podemos usar el código, porque es único. Esperemos que sí. Entonces acá ponemos ID text, es un text, ¿cierto? Not null, primary key. Y lo vamos a cargar esta vez. Vamos a cargar esta vez. Luego tendremos nombre, que es también text not null. Tendremos apellido, que también es un text not. Todo es text not null porque lo estamos jalando de un archivo. Y email es un text not null. Y es todo, ¿no? ¿Está en ese orden? ¿Está en ese orden? Sí, ¿no? Sí, está en ese orden. Código, nombre, apellido y correo. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos por acá. Ya está. Ahora vamos a cargar la data, ¿no es cierto? Vamos a cargar la data. Entonces me conecto a la base de datos y acá pongo insert into alumnos. ¿Qué datos? ID, nombre, apellido y email. Y email. Ahora, si voy a cargar todo, puedo no poner esto acá. Puedo no poner esto acá. De frente pongo values, también funciona. Y aquí pondré alumnos, ¿no es cierto? Alumnos. Y ahora sí estoy pasando 4 datos. Creo que sí, ¿no? A ver, ya está, ya está. Entonces, en vez de ir a la aplicación, lo podemos hacer desde aquí, ¿no? Lo podemos hacer desde aquí. Vamos a hacer una lista de los alumnos, ¿sí? Vamos a hacer una lista de los alumnos. Entonces, eso lo puedo hacer con select, asterisco, ¿sí? Con select asterisco. Y lo probamos abajo. Y vamos a ver si todo está listo, si todo está bien. A ver, select asterisco from alumnos. ¿Sí? Y lo que hacemos acá es mostrar a cada uno de ellos, ¿no? ID, nombre, apellido y email. Podemos poner nombre, es ¿qué? Data. A ver cómo hacemos esto. Quiero un nombre completo, ¿no? Vamos, email, una cosa así. Y data es las diferentes tuplas, ¿no? Es cada tupla con sus datos. Entonces, vamos a ponerlo acá completo. Poner una F acá adelante. Acá le ponemos data 0. Acá en nombre vamos a hacer esto de acá. Algo, coma, algo. ¿Sí? Vamos a quitar apellido. Y vamos a poner data 2, coma, data 1. ¿Sí? Apellido, coma, nombre, que salga eso de ahí. ¿Sí? Y al final, un email, el email, ¿no? El email. Vamos a poner un tab acá. Y vamos a hacer que sale.
No, las expresiones tipo f-string no están soportadas aquí. Así no puede ser. Empty expression not allowed. Dice que... no es que no esté soportada. Lo que dice es que el f-string dice que tiene una expresión vacía. ¿Sí? ¿Por qué no asterisco data? Porque acá estoy mostrando en desorden. Acá el campo 2 y el campo 1 están volteados. Eh, pero me dice que no estoy mostrando nada. No estoy mostrando absolutamente nada. En esta parte de acá. Hacer una flechita. Ven acá a hacer una flechita. Data 2, data 1. Y acá me falta, pues, ¿no? Data. ¿No? Me faltaba ese campo ahí. 0, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Me sale feo el nombre, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá. Estos son strings, ¿no? Más. ¿Cómo hago esto? A ver, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a armar el nombre antes. No puedo armar el nombre antes. Nombre es data 2 más una coma y un espacio más data 1. Y acá diré nombre. Acá sí le voy a especificar 30, una cosa así de nombre, para que esté todo alineado. Sign on download y bla, bla, bla. Ahí está, creo que ahora sí está bien. Casi, ¿no? Un nombre grande, no por ahí. Federico de la Rosa Cruz. A ver. Ahí está. Casi, mira. Yo sé Yamil Andrés, muy largo tu nombre, ¿qué pasa contigo? Te mandar, ¿eh? Ya está, por fin, ahora sí. Entraron todos los individuos. Ahí están todos, ¿sí? Ahí están todos. Perfecto, todo está en mi tabla. Todo está en mi tabla. Bueno, ahora, vean una cosa. ¿Hay algún patrón que pueden ver ahí? La data está ordenada de alguna forma. La data está ordenada de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué está ordenada? Está alfabéticamente por apellidos, ¿no es cierto? Eso me lo ha hecho automáticamente el SQL, pero eso yo lo puedo cambiar. Eso lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces puedo venir acá y decir order by ID. ¿Sí? Y ahora me lo va a ordenar ID. Entonces primero va a estar 2013, 2014, y acá nos vamos a enterar quién está acá un montón de tiempo. ¿Eh? De 2013, no puede ser. Increíble. 2014, 2017, no puede ser, no puede ser. ¿Quiénes son los más recientes? 2019, Jan Ponce. ¿Qué? ¿De dónde has salido tú? Y un niño genio. Yanji Wong. Me sorprende, ¿no? Acá están todos. Qué rocha. Así es, pues así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Qué roche! Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces yo puedo, o sea, a mí lo que me importa es esto, que yo puedo especificar en mi consulta que me devuelva la data de una forma especificada. ¿Se dan cuenta? Cada vez le estoy quitando más y más peso a las cosas que antes en Python con la información. Y esa es la gran ventaja de una base de datos. ¿Sí? Yo guardo la información y luego mi consulta se hace de tal forma que la base de datos me trae lo que yo necesito saber de manera específica. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra data
original, saliendo de un poco de esto, porque esto ya está, por último, ¿no? Acá, ¿sí? Acá. Por ejemplo, yo quiero información de mis pacientes, ¿sí? Quiero información de mis pacientes. Entonces, voy a copiar esto de acá arriba, súper rápido, no gané la hora. Aquí. Y acá diré, seleccioname, select asterisco from pacientes, where, donde, ¿sí? El peso sea menor que 60 y además la altura sea mayor de 1,60 m. O crear todas esas construcciones con AND, con OR y con NOT, ¿no? Entonces acá ya estoy diciendo, tráeme información específica de algo, ¿no? Entonces si ejecuto esto, me va a decir solamente el zapallo, ¿no? Porque el zapallo tenía sus cosas, ¿no? El zapallo era light, pero había otra persona que era super, que era, ¿quién? Era su zanahoria, ¿no? 48 y 1,60 m, pero dice que sea mayor a 1,60 m, ¿sí? Entonces, no va a salir, ¿eh? No va a salir. Mayor igual, ¿no? Ahí sí me sale, ¿no? Ahí sí me sale su zanahoria, ¿no? Que será super light, pero es chiquita, ¿no? 1,60 m. Es una zanahoria, zapallo más grande. Ahora, otra cosa que puedo hacer es pasarle esa información por parámetros, que también va a ser interesante. ¿Por qué? Porque tarde o temprano estas cosas se van a convertir en funciones. Entonces voy a tener que pasarle la información por medio de funciones. Entonces puedo decir una cosa como altura, una cosa así, ¿no? Donde altura sea mayor que algo. Acá le pongo un placeholder. Entonces, en ese caso, ya aquí tengo que poner algo. Acá tengo que poner algo. Y acá siempre va una tupla. Entonces, acá le pondré 1,70 m. Coma. Esta coma tiene que estar porque esto es una tupla. Ojo. ¿Sí? Ese es el top número 1 en los errores en una base de datos. ¿Sí? Ese es el error número 1. Siempre pasa esto. ¿Sí? Esa es la razón por la que, aunque no dice en ningún lado, en ningún documento, en ningún total, en ningún sitio que se pueda hacer esto, voy a poner también una lista. Lo he probado y funciona, ¿sí? Pero yo voy a seguir usando una tupla, ¿no? Yo voy a seguir usando una tupla. Pero pueden usar. A ver, dos personas más de 1,70 m, ¿no? 1,72 m, 1,75 m, el Violao y Armando Paredes. Y aquí es donde nos damos cuenta que Armando Paredes, grandazo, porque Arma Paredes debería tener más altura, ¿no? Debería tener mucho más altura. Entonces vamos a cambiar el tamaño de Armando Paredes, ¿sí? Vamos a cambiar el tamaño de Armando Paredes. Entonces, ya no vamos a ejecutar un select, sino que vamos a cambiar algo. Entonces, mi SQL va a cambiar. Y aquí en mi SQL, lo que voy a hacer es, en vez de select, voy a poner update. Entonces, voy a actualizar pacientes, set, asignando al campo altura, ¿no? El tamaño de 1,92 m, una cosa así, ¿no? Donde el ID da igual a Armando Paredes, es el ID número 3. Ejecuto esto y ya está, ¿no? Ya está. Errores, ninguno. ¿Sí? Entonces, si regreso acá arriba a ver las personas de más de 1,70 m, voy a ver que ahí están los dos, pero voy a notar que Armando Paredes sigue teniendo 1,75 m. ¿Sí? Y eso es ¿por qué? Porque acá me olvidé de hacer algo. Acá me olvidé de confirmar esa operación. Si yo no confirmo las operaciones, no voy a obtener un error. Sencillamente no se van a realizar. Se van a realizar y lo que hace el SQL es poner esas operaciones como pendientes a confirmar. Y si yo no confirmo, no se hacen. Entonces acá lo que necesito hacer es confirmar con punto commit. ¿Sí? Entonces, si cambio esta persona y ahora vuelvo a ver cuál es el estado, acá voy a ver que ahora sí debería tener 1,92 m. Ahí puedo ver que Armando Paredes ahora ya fantásticamente creció. Es el chico Pediasure. ¿Está bien? Entonces, hemos barrido bastante, crear una tabla, actualizar los datos, cambiarlos y bueno, insertar datos, consultar por ellos, unas consultas bien sencillas y actualizar la información, ¿sí? Entonces,
Yo necesito usar commit cada vez que algo va a cambiar. Cuando actualizo, cuando borro, cuando inserto, ¿cierto? Pero cuando hago una consulta, no cambio nada, no cambio nada. Sencillamente consulto y la data se hace una copia de la data resultante de mi consulta y me la devuelve en forma de dataset. Pero yo no cambio nada en la tabla. La tabla sigue estando exactamente igual. Entonces no tengo por qué confirmar un select. No tengo por qué confirmar un select. ¿Ok? Preguntas. Entonces, esa es la mecánica de cómo se trabaja inicialmente en SQLite. ¿Sí? Es fácil, han visto que es bien fácil. Bien sencillo. Igual, como les digo, en el aula virtual hay unos videos para que los puedan ver, donde esto se vuelve a revisar con un poco de detalle. ¿Sí? El cuestionario está trazado, es de los temas anteriores, ¿sí? Así que deberían de poder pasar sin ningún problema. El quiz es hasta el lunes, así es, el quiz es hasta el lunes, como todos los quizzes. ¿Sí? Así que les dejo bastante información, el aula virtual, les dejo bastante información para que puedan revisar y ver. Y de hecho los videos incluyen algunos temas que recién los vamos a ver el jueves, ¿sí? El jueves, viernes, no sé qué. Así que pueden ir avanzando incluso viendo algunos detalles, que acá igual lo vamos a revisar, igual lo vamos a revisar, pero ahí están para que los puedan ver en la comodidad de donde estén cómodos. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos, ¿sí? Entonces ya nos vemos, descansen, alimentense sano, abríguense y no estén creyendo que la Tierra es plana, ¿sí? Bien, señores, no vídeos, adiós, chau. No, no es plana, no es plana, no es plana, es como un hexágono. Adiós.